Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Junto con las Malvinas, sin lugar a dudas, por la historia cercana, porque es sangre que pudimos ver de cerca, porque es dolor que pudimos ver de cerca, son los actos más poderosos al sentir de toda una Argentina que no debe olvidar, no debe olvidar. No importa el tiempo que pase, porque los errores que se olvidan se vuelven a cometer. Y es importante que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Así que es bueno poder juntarnos, reunirnos, gente joven, gente grande, algunos que están empezando a conocer la historia, otros que la conocen y la han vivido en carne propia, y es una buena manera entre todos, como ciudad, de encaminarnos hacia un futuro muchísimo mejor y próspero. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemoran en la Argentina la muerte de civiles producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada Proceso de Reorganización Nacional. Se conmemora anualmente el 24 de marzo, en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que depuso el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina. El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la Ley 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. 3 años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable inamovible. Se produjo un debate durante el cual opositores al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recalcaron que el carácter de feriado se podría asociar a la idea de festividad, mientras que el oficialismo sostuvo que no hay posibilidad de que ningún docente pueda ignorar el hecho. Finalmente, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, el proyecto se convirtió en ley. A continuación, juntos y de pie, vamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
dinos salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria divina. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Invitamos a Andrea Parra, que esté acercándose. Ella va a hacer uso de la palabra en este día, haciendo referencia, por supuesto, a la fecha. Buenas noches a todos. Hoy nos reunimos para recordar una triste fecha de la historia argentina que prevalece en los corazones de todos. Recordamos la masacre de miles y miles de argentinos a manos de un gobierno dictador, que lo único que buscaba era hacerse cada día más rico. Hoy recordamos una fecha que no debería haber existido, una fecha en la que miles de madres, hijos y abuelos perdieron a sus familiares más preciados. Hoy las cosas han cambiado, vivimos en una democracia y por eso conmemoramos el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un día como hoy, pero hace 39 años, se produjo en Argentina el último golpe militar. Fueron años muy duros en los que se perdieron muchas vidas. Por eso usamos la expresión nunca más, cada vez que nos referimos a este periodo oscuro de nuestra historia. Por esos años difíciles, las madres y abuelas de Plaza de Mayo no bajaron los brazos. Exigieron justicia y aún hoy siguen buscando a sus hijos y nietos desaparecidos. Recordar esta fecha nos responsabiliza en la defensa de nuestros derechos y del sistema político democrático. Un gobierno elegido por la mayoría es lo más valioso que un país puede tener. ¿Por qué debemos recordar y conmemorar esta fecha? Porque nunca más debemos permitir el terrorismo de Estado. Si bien los golpistas llamaron a su gobierno procesos de reorganización nacional, lo que se impuso fue una dictadura que ejerció el terrorismo de Estado. Es decir, fue un gobierno que implementó una forma de violencia política que, usando los recursos del Estado, buscó eliminar a los adversarios políticos, a quienes llamó subversivos, y amedrentó a la población a través del terror. Porque nunca más debemos permitir que se utilice la metodología represiva que implementó la dictadura, la desaparición sistemática de personas y el funcionamiento de centros clandestinos de detención con el falso fin de transformación social en nuestro país. Porque nunca más debemos permitir que exista un plan sistemático de secuestrar, torturar y asesinar de forma clandestina a miles de personas. Porque nunca más debemos permitir que existan desaparecidos. Nadie sabía dónde estaban, no se daba información a las familias y el gobierno decía que no sabía qué había pasado con esas personas. Los familiares y amigos los buscaban en comisarías, hospitales, pero nadie les daba información. El horror fue tal que hoy sabemos, a través de numerosos testimonios brindados en procesos judiciales, que el destino de quienes estuvieron detenidos en centros clandestinos fue la muerte. Aún hoy se los continúa denominando desaparecidos, pues al día de la fecha sus familiares no han podido recuperar sus restos, pese al gran trabajo de madres y abuelas y la agrupación Hijos, entre otras organizaciones. Porque nunca más debemos permitir que se produzca la apropiación de niños, hijos de las personas detenidas, hechos que demuestran la cruel violencia de la época. Algunos de esos chicos fueron secuestrados junto a sus padres y otros nacieron durante el cautiverio de sus madres.
fueron entregados en muchos casos a familias que ocultaron su origen a los chicos. Uno de los objetivos era que los niños no sintieran ni pensaran como sus padres. Muchos de esos niños, hoy ya adultos, continúan sin conocer su verdadera historia. Porque nunca más debemos perder la identidad. Con el regreso de la democracia, 9 años después del último golpe militar, el presidente Raúl Alfonsín creó la CONADEP, que era la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con el juzgamiento de las juntas militares y a las organizaciones guerrilleras con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura. Esta investigación tuvo un fallo ejemplificador. Videla y Macera fueron condenados a reclusión perpetua. Los demás acusados tuvieron severas penas y todos fueron destituidos de su cargo. El fiscal Julio César Estracera cerró su alegato con esta frase: «Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Para que nunca más existan rufinenses desaparecidos, santafesinos desaparecidos, argentinos desaparecidos. Reflexionemos y tomemos este feriado como recordatorios de tantos homicidios, torturas, desapariciones, persecuciones, censuras, represiones, exilio, discriminaciones, o sea, tantas violaciones a los derechos humanos, tanta barbarie. Y como dijo Cicerón, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir su tragedia. La memoria no se construye en la gente regalándole un día más para el fin de semana, por lo que sería importante que pensemos por aquellos que sufrieron y sufren a nuestro alrededor en estos 39 años. Por eso, nunca más. Las palabras a cargo de Andrea Parra en representación de los periodistas y el periodismo de toda nuestra ciudad. A continuación yo quiero invitar para que nos explique lo que vamos a ver a la profesora Daniela Robles. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, esta tarde-noche. Primero agradecerles a quienes nos han invitado a participar con los jóvenes en este emotivo acto. Comparto las palabras de Andrea, que no es un acto más, es un acto muy importante para los argentinos, es un acto muy cercano en el tiempo, por eso está cargado de subjetividad, de muchos recuerdos, de mucha esa cosa que llevamos adentro, de muchas emociones y que la podemos expresar hoy, gracias a Dios, gracias a esta democracia que estamos viviendo, a esta democracia que nos permite participar, nos permite ser libres, nos permite tener un pensamiento desde el conocimiento, desde la reflexión. Y por eso quisimos participar desde este lugar. Van a ver un video en el cual va a tener como protagonistas, obviamente, a nuestras 4 personas que tenemos en nuestra ciudad, que han dejado su impronta, han dejado su vida, han dejado la lucha por sus ideales, y también a 2 personas que la mayoría de nosotros llevamos en el recuerdo y que las vemos permanentemente en nuestra comunidad, como es Susana Müller y también Norma Tejedor. Así que a ellas muchísimas gracias por las palabras, y a los jóvenes porque este video está dedicado a ellos y a nosotros para no repetir esta historia nunca más. El 24 es una fecha muy especial porque se la llama conmemoración de la memoria.
Y cuando pienso en la palabra memoria, la memoria tiene una función en el ser humano que está siempre relacionado al campo de la experiencia. Es decir, memoria y experiencia. Cada vez que traigo algo a mi memoria, llega también la experiencia. Y en este caso hablamos de una memoria colectiva. De toda experiencia hay un aprendizaje. Por eso es tan importante esta fecha, porque la ciudadanía ha hecho un aprendizaje expresado en el nunca más. Nunca más aceptar un golpe de Estado. Nunca más el terrorismo de Estado. Jovencitos, muy chicos, muy pequeños, me preguntaban qué había pasado en la época de la militancia de los jóvenes, qué era la militancia. Esos acontecimientos para ellos eran algo raro. ¿Por qué? Porque en esta época los jóvenes gozan de lo que se llama democracia, gozan de la libertad, gozan de poder opinar, de poder decir, de transitar por las calles, de poder manifestar lo que piensan. Y aunque a veces la democracia también trae sus vicios, es algo que realmente es invalorable, que un país tenga democracia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Yo daba clase en el Colegio Nacional Viejo. Yo le daba clase de francés, me decían la mademoiselle. Recuerdo esas aulas en pleno invierno, con la estufa de querosena a vela, que don Franco trataba de preparar más o menos para que no pasáramos tanto frío, y ahí estaban ellos sentados, ¿no? Distintos años, porque creo que Ana y Cali terminaron antes que Betty. Cada uno con su impronta. Por ejemplo, Cali era un chico que siempre estaba sonriendo, siempre tenía algo para reírse, él era bastante inquieto. En cambio, Ani era más reflexiva, más silenciosa. Y a Betty la recuerdo con esos ojos profundos y ese cabello largo negro. Y les tocó irse en una época muy difícil, se fueron con sueños, en una Argentina silenciada y ávida de justicia. Y ellos se fueron quizás un poco con las palabras de Neruda o de Ernesto Cardenal, se fueron a luchar por sus ideales. Fueron jóvenes militantes, militantes de la intención de la transformación. La palabra militancia es una palabra que me gusta. Yo creo que todos tenemos que ser militantes, militantes de la vida, militantes de la verdad y la justicia, militantes del respeto por el otro y de la tolerancia, militantes en la construcción de valores, militantes del amor y la esperanza, militantes de la inclusión en la diversidad, militantes de la coherencia y sobre todo militantes del buen uso de la palabra, palabra que a veces está devaluada, palabras que se usan con mucha agresión y violencia, cuando la palabra tiene poder y la palabra es creadora de realidades. Tenía una profesora llamada Cledi Bertino, que era una profesora excelente, que me daba una materia que se llamaba Literatura Meridional y Septentrional Europea, y un día desapareció del aula. Ella iba lunes y martes, venía de Rosario a dar clase, y desapareció del aula y nos vino a decir el preceptor en ese momento que la habían detenido, la habían chupado, como se decía en esa época. Era una persona muy culta, tenía grupos de teatros independientes, y estaba conectada con la libertad realmente. Bueno, estos ideales que ella tenía la llevaron a estar detenida, a ser detenida. Estuvo 45 días sin venir a dar clase.
Nosotros pensamos, ¿qué le habrá pasado a Cledi? ¿La habrán matado? ¿La han chupado? ¿La sacaron? Era todo el comentario dentro de la cátedra, ¿no? ¿Qué había pasado? Pero después de 50 días la habían liberado y pudo volver a dar cátedra. Cuando llega, me llama, me dice, señorita Tejedor, puede venir, tengo que hablar con usted. Cuando se enfrenta a mí me dice, mira, ahora, cuando estemos solas te tengo que dar algo, pero tiene que quedar entre nosotros dos, porque esto está muy bravo, pero es una cuestión de vida o muerte. Cuando toca el timbre de cambio de hora, me quedo sola con ella y me da un papelito de cigarrillo, la parte metalizada del cigarrillo, del atado de cigarrillo, donde decía, mamá, papá, estoy viva aún. Bueno, ese mensaje era de una prisionera que estaba en la misma celda con ella y a la que no habían liberado. Era una prisionera que acá en Rufino le decían la China Borda. La China Borda que luchó por la patria, que luchó por sus ideales, que se jugó el pellejo. Ella estaba detenida. Los padres hacían como 9 meses que la estaban buscando por distintos lugares. Habían entrado a ese lugar donde ella estaba prisionera, que era un sótano, en una celda de la policía de Rosario. Y ella por una endija veía los pies de papá y mamá, que entraban todos los meses a preguntar si la habían encontrado y si estaba allí, y allí decían que no. Ella veía los pies y los conocía, de mamá muy cansada que iba pisando el borde de una canaletita donde había una endija, y ella conocía que esos eran los pies de papá y mamá, y cada vez más cansados. Su hermano, me acuerdo que también decía, voy a salir a buscar a mi hermana, voy a salir a buscar a mi hermana. Su hermano salió a buscarla, nunca más volvió. Llego a la terminal de Rufino, mi padre me va a buscar y yo le digo, tenemos que ir urgente, eran 12:30 de la noche, el colectivo que llega a Rosario, tenemos que ir urgente a la familia Borda, a la casa de don Héctor Borda, tengo que darle algún recado. No le dije nada a mi papá de qué se trataba. Llego, toco el timbre, esta gente estaba acostada, y cuando llego les digo, mire, traigo un recadito, una noticia para ustedes. Bueno, ¿quién es? Le dije que mediante a conocer, abrieron la puerta y les entregué el papel. No se pueden imaginar la emoción, la alegría y el agradecimiento de esos padres. Supónganse ustedes que un papá y una mamá como esas, hubo 30.000. Pero un día que salgo de la facultad y voy a tomar ómnibus, encuentro en un rincón al lado de una venta de revistas, una muchachita con carita de china, con cabello largo hasta la cintura, con un jean todo agujereado, con las zapatillas rotas en la punta, fumando un puchito, temblando como una hoja muerta de miedo. Cuando yo me doy vuelta y la veo, me doy cuenta que es la China Borda. Digo, oh Dios, ¿qué regalo me estás dando? Así como yo fui a llevar las buenas nuevas, ahora seguramente que voy a hacer entrega de este trofeo a la familia, ¿no? ¿Qué pasa? Me acerco a ella y me dice, no te rimes, no te rimes. Yo le digo, vos sos la China. Sí, soy de Rufino. Dice, me pagaron el pasaje, me largaron y me pagaron el pasaje hasta Venado. No tengo un mango, no tengo comida, hace no sé cuánto que no tomo nada. Bueno, quédate tranquila, yo te voy a ayudar. Dice, no te rimes que nos siguen, nos están observando, no te rimes. Estaba totalmente sacada emocionalmente, con un terror encima, y no quería ver que yo me viera involucrada con esta historia. Pero bueno, la ayudé, subimos al ómnibus, viajó conmigo, se sentó a mi lado, llegamos a Rufino y mi papá, teníamos en esa época un jeep de esos descapotables rojo que daba lástima, hacía un ruido bárbaro. La subimos en el jeep y salimos rumbo a su casa. Les cuento lo que fue. Toqué timbre y les dije a mamá y papá que estaban esperando, les traigo un regalo, les traigo un paquete que le han mandado de Rosario. Y la señora en camisón y el papá en pijama abren la puerta y se encuentran con su hija. La China había vuelto a Rufino. Ese abrazo, esos gritos, esos aullidos de desesperación, de amor, de reencuentro, fueron tan profundos que terminaron abrazados en el piso y arrodillados y dando gracias los tres. Y yo ante eso, con lágrimas en los ojos y mi papá también llorando, dejamos la puerta abierta y nos fuimos a casa. Esto es para ustedes jóvenes y para los no tan jóvenes, para que sepan que a pesar de las luchas y de las batallas, siempre se puede salir siempre adelante, cuando la verdad es el instrumento. La
memoria despierta para... Es bueno hacer historia con los protagonistas. Es bueno recordar. Y ya sabemos que tenemos referentes en Rufino como para poder meternos realmente en las historias verdaderas y sentir lo que se pudo sentir en aquel tiempo, que no debe haber sido nada sencillo. Vamos a continuar. Vamos a escuchar una buena canción por una buena voz para conmemorar este día. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Cecilia Medero. Muchas gracias. ¿Qué decir, no? Después de estas imágenes tan fuertes, personas que muchos no conocimos, pero desde el lugar de argentinos, de hermanos, de madres, de padres, trato de imaginarme o de no imaginarme el dolor de tantas madres, ¿no? Buscando un porqué, buscando dónde estaban sus hijos. Esta canción fue escrita allá por el 1990. Con todo esto que vimos, con todo este dolor, parece inexplicable que alguien haya querido perdonar a estos genocidas. Pero bueno, se dio así, hasta que después vino alguien, decidió poner punto final a esto. Y si no hubiese sido ese alguien, también tengamos la confianza y nunca perdamos la fe de que hay un Dios y que en algún lado todo se paga. Esta canción lleva por título Indulto, es de Alejandro Lerner. Aunque me quede ciega y sin pensamientos, habrá en mi alma un libro con mis recuerdos. Aunque cambie el final, siempre es el mismo cuento, donde quedan las huellas de lo que siento, y es por eso que no voy a olvidar por los que han sufrido y por los que no están, por los que se han ido a ningún lugar. Siento que me abraza la soledad, siento que me abraza la soledad. Porque vuelve la niebla a mi calendario, porque hasta la justicia tiene cola el diablo y no quiere ver, no quiere mirar.
no habrá perdón, porque no habrá consuelo. ¿De qué sirve el castigo sin arrepentimiento? Porque no estoy sola y no sé qué hacer, porque pese a todo, Dios, aún te tengo fe. Nuestro agradecimiento a Cecilia y a Jorge por ser parte también de esta historia en esta noche. Voy a volver a invitar a la profesora Daniela Robles para que ella nos explique lo que viene. Gracias, Beto. Espero que no me apaguen la luz. Bueno, lo que viene a continuación es algo muy especial y quiero agradecer a dos personas que se animaron. Son jóvenes, Matías y Valentina. Muchísimas gracias por animarse, porque no es fácil, menos en esta fecha, jugarse, participar, hablar desde lo que sienten, desde lo que escuchan, desde lo que saben. Entonces, para nosotras, digo para nosotras porque para Silvana y para mí, como profesoras, formar alumnos es nuestra pasión, es lo que sentimos y es lo que hacemos permanentemente en el aula. Y por lo tanto, hoy estar en este acto conjuntamente, como decía Beto, hoy con Malvinas, son dos actos muy significativos en nuestros sentimientos. Como profesoras de historia, obviamente nos llena de una emoción especial. Así que estas palabras que nos van a leer Valentina y Matías están hechas desde el corazón, desde los sentimientos, desde aquello que nos pasa a los argentinos y que gracias a Dios ellos tienen la edad que no compartieron, no vivieron, no experimentaron esto. Así que desde ese sentimiento, desde ese lugar van a hablar y gracias nuevamente por acompañarnos, por ayudarnos en esto. Así que los invito a Matías y a Vale para que se acerquen y nos lean las palabras. Muchísimas gracias. Somos jóvenes, que decimos presente en este Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por nuestros detenidos, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar. Muchos de nosotros fuimos criados y crecimos desconociendo esa parte de la historia. Otros, esa historia nos fue contada y narrada por abuelos, padres y por aquellos que asumen el compromiso de enseñarnos ese periodo, que durante tantos años fue oculto, negado y cuestionado. Conocemos la impunidad que gobernó la Argentina con distintos gobiernos, pero nunca nos rendimos, siempre resistiremos, siempre seguiremos luchando. A partir de aquel 25 de mayo de 2003, nuestra historia individual y colectiva de nuestra patria comenzaron a cambiar. Vimos cómo aquello que considerábamos imposible empezaba a ser real. Festejamos la anulación de las leyes de impunidad, participamos de la reapertura de los ex centros clandestinos de detención y la transformación en espacio de la memoria para nuestro pueblo. Somos parte de aquel juicio que desarrollaron en todo el país contra los genocidas que participaron sobre el terrorismo de Estado. Levantamos la copa cada vez que encontramos a nuestros hermanos apropiados o nacidos en cautiverio. Y estamos presentes, bien fuerte, en cada homenaje que se hace en conmemoración a todos y cada uno de los 30.000 desaparecidos. Por sobre todo somos jóvenes, que participamos y estamos orgullosos de la Argentina, que tiene como uno de los objetivos principales la construcción de un país justo, libre, soberano y emancipador. En definitiva, la recuperación de la dignidad y la esperanza de los argentinos y la felicidad de su pueblo, tal como lo soñaron Betty, Cali, Ani, Roberto. Sabemos lo que significa luchar por esos ideales, lo sabemos. Es por eso que hoy nuevamente debemos seguir peleando con la palabra, las ideas, la memoria, por nuestra hermosa Argentina, por nosotros, por nuestro futuro, por lo que vendrá, por este proceso que entre sus banderas
Pregona la distribución de la riqueza, la Unión Sudamericana de Naciones, el rol preponderante de los trabajadores como motor del país, el respeto a la vida y la ausencia de represión de las protestas sociales, la pelea contra los monopolios y oligopolios. En definitiva, la recuperación de la dignidad y la esperanza de los argentinos y la felicidad de su pueblo. Nosotros nacimos y crecimos en democracia. Jóvenes, defendámosla siempre y hoy más que nunca luchemos por el nunca más. Yo creo que podemos apostar a los jóvenes. Tenemos futuro. Gente, no nos olvidemos de esta historia. De verdad, porque no podemos permitir que tanta sangre se derrame de gusto. De balde, como decíamos antes. Unámonos como rufinenses, más allá de los partidos políticos. Podemos hablar, nos podemos poner de acuerdo, porque el enemigo no es el argentino. Hay gente de otros lados que nos quieren seguir invadiendo. Reconozcamos al enemigo para que nunca más nos pase esto. Gracias. No, porque habla de la